Diego. Sí, súper interesante el trabajo. La acumulación de información sirve a cualquier país y acá está claro que hay un compromiso institucional. Yo estaba repasando, la primera encuesta de este tipo se hizo en el 91 y recuerdo haberla leído de que algunas de las preocupaciones que hoy están presentes y que vos las trajiste, ya en ese momento estaban, ¿no? Con respecto a estas transiciones a la adultez, cómo los jóvenes uruguayos dan esos pasos que son claves, son hitos claves para convertirse en adultos y sostener una vida adulta donde haya bienestar, ¿no? y crecimiento personal. Me impactó realmente y quería decir la cifra de que a los 17 años, ¿sí? Solamente un 14% de los jóvenes del sector económico alto terminaron o dejaron los estudios, pero el sector ¿Terminaron económico... o dejaron? Bueno, dice que interrumpieron. No sabemos si por voluntad propia o por problemas. ¿Está? Interrumpieron. Un 14% a los 17 años del sector alto. Pero de ese mismo grupo de 17 años en el sector económico bajo, un 64% interrumpieron. Fíjense, porque Verónica hablaba y utilizaba el término brecha, que es el que hay que utilizar. Pero es una brecha enorme. Entre 14% y 64% que interrumpieron trayectorias educativas. Entonces, me gustaba preguntarle al director del INJU si hay cosas que se están haciendo justamente para ese 64% que interrumpió tempranamente su trayectoria educativa y que uno piensa que seguramente todavía no hayan logrado insertarse en el mundo del trabajo. Bueno, efectivamente la brecha es grande y yo repito igual, creo que también está bueno ver la evolución de ciertas mejoras en algunos indicadores sin perder el sentido de urgencia de la situación actual, ¿no? Yo creo que en parte el proceso de transformación educativa que viene impulsando este gobierno tiene que ver con dar mayores respuestas en la educación media básica y relacionarlo también con, a veces, abandonos más tempranos, pero sobre todo la gran parte de los abandonos educativos se dan en la educación media básica en este sentido. Nosotros, como instituto, de alguna manera, somos una voz más en una mesa de discusiones donde, obviamente, acá la política educativa la marca el Ministerio de Educación y la ANEP. Particularmente esta información, que además es mucho más rica en la explotación de datos, ¿no? Que esta encuesta se puede cruzar con datos de la encuesta continua de hogares para seguir hilando más fino y desarrollar acciones concretas para ese grupo etario específico. Nosotros igual en paralelo, siendo parte de un Ministerio de Desarrollo Social, desarrollamos un programa dirigido a población vulnerable que abandonó tempranamente el sistema educativo, que es el programa INJU Avanza, un programa que focaliza en un grupo etario específico, que son jóvenes de 18 a 24 años que no terminaron la educación media básica y que están por fuera del mercado formal de empleo. Por tanto, tiene una condición de vulnerabilidad clarísima en términos socioeconómicos y de vínculo con la comunidad. Y ese programa, por ejemplo, una de las herramientas que implementamos en este 2023 con un buen resultado fue un apoyo para que durante ese programa los jóvenes preparen la prueba Acredita Ciclo Básico. Que la prueba Acredita Ciclo Básico es una herramienta muy útil que desarrolló la ANEP, que tuvo su primera edición en el año 2020, pero ese es un proyecto que viene impulsado por Fernando Filgueira cuando estuvo en el Ministerio de Educación, que lo que propone es, en una prueba única, poder acreditar ciclo básico educativo. Eso no es solo positivo en términos de acreditar, sino en términos de revincularte con el sistema educativo, como un hito clave para tener un logro personal que te permita de alguna manera revincularte. Lo que vimos es que, claro, esa prueba, sin tener una preparación para un grupo de población vulnerable, es muy difícil poder tener un éxito en eso, porque implica manejar una computadora, implica preparar determinadas habilidades en algunas áreas específicas, y por eso implementamos este piloto con el apoyo de Fernando, desde su rol hoy como director del UNFPA, del Fondo Nacional de Población de las Naciones Unidas, y el año que viene vamos a llevar de 50 jóvenes con los cuales impulsamos este año como piloto, estamos pensando en llevarlo a 150, porque vimos que es una herramienta útil, que tiene un resultado positivo y sobre todo tiene un resultado en la revinculación. Claro está que todo este tipo de programas tienen un alcance focalizado hoy al estar dentro del MIDES, pero bueno, también son insumos pensando más en las transformaciones más de base, que son las de todo el sistema educativo, como las que se están impulsando. Bien. A propósito de este encuentro, bueno, felicitaciones por el trabajo.
tomar un poco las palabras del ministro Lema respecto de que esto, digo, lo importante es que estos insumos sirvan como política de Estado y frente a tantas secretarías que hay, una por departamento, lo que sea, que el Estado, sea una verdadera política de Estado. Y dentro de los números que se ven, veo indicadores que la verdad que me complacen mucho porque, para terminar la semana positivamente, ¿no? El tema de la sexualidad tan temprana, que es un número que no cambia demasiado en 10 años, por lo menos hay un aumento de la conciencia en el tema del uso de los métodos anticonceptivos y un incremento, y eso es un elemento positivo. El tema de la gente que permanece en el sistema educativo, bueno, en el 2013 el 50% a los 16 años se retiraba, ahí hay una mejora importante. Pero después me pongo a pensar en lo que es la mirada hipócrita a veces de nuestro sistema político y de nosotros todos en una cantidad de temas que hablamos hasta hace 20 días atrás. El famoso tema del intendente Caram respecto del primer empleo, del trabajo infantil, y se hizo todo horrible, se lo incendió al tipo por unas palabras infelices que tuvo en una nota en Desayunos Informales. Y resulta que de este informe yo veo acá que en el 2013 el 41% de los chicos evaluados a los 15 años declara ya haber tenido su primera experiencia laboral. 41% de los chicos de 15 años declaran haber tenido en el 2013 la primera experiencia laboral. Y ese es un dato que mejora mucho ya en el 2022 porque solamente el 24% la tuvo. Entonces yo digo, lo importante que es que se evalúen estos números, que estos números lo maneje todo el sistema político, que sean insumos para todo el sistema político, para cuando hablemos cosas por los canales de televisión, cuando evaluemos las cosas que se dicen por ahí, que todos estemos hablando más o menos del mismo problema con conocimiento cabal de los temas. Y no una mirada siempre, no sé, mirando a los jóvenes y mirando las cosas que pasan alrededor de los jóvenes con ojos de sospecha. Bien, Pablo. Cualquier tipo de censo, como es esto, que se hace cada 5 años y demás, lógicamente promueve un insumo para crear políticas sociales. Este número, Felipe, que vos estabas diciendo ahora del 2022, del 23%, es un número que es alarmante, ¿verdad? Creo que gran parte de este porcentaje de jóvenes entre 16 y 19 años, claramente allí hay un tema de salud mental, adicciones, entre otras cosas. La pregunta es, el Poder Ejecutivo destinó 20 millones de dólares para este tipo de problemática que se da en la sociedad. ¿Hay alguna cifra ya prevista para que los planes sociales que puedan surgir de estos insumos, de estos 20 millones, sean destinados específicamente a estas políticas que se puedan crear? Sí, de hecho, nosotros como ministerio y particularmente yo como director del instituto colaboré en el armado de ese plan integral, un plan por iniciativa del presidente de la República, pero que involucra acciones desde la salud pública, desde ACE como prestador principal del Sistema Nacional Integrado, el MIDES y la Junta de Drogas. Y creo que lo interesante es que no solo es en un nivel de acciones. Ese plan del Poder Ejecutivo tiene dos grandes partes. Una parte de prevención y promoción y una parte de tratamiento y rehabilitación. En la parte de tratamiento, el plan involucra, tiene un impacto directo en un grupo etario de la juventud, que es el grupo que tiene mayor riesgo y mayor tasa de suicidios, que ojo, que son cosas distintas que los números que yo presentaba, ¿no? Son indicadores que probablemente tengan alguna correlación, pero no necesariamente están 100% vinculados. Y tiene una facilitación del acceso al copago, por ejemplo, a psicoterapia para el grupo etario entre los 25 y los 29 años. Esa es una de las acciones. Y casi un poco más del 10% de esa inversión del Poder Ejecutivo viene para el desarrollo de un programa de prevención y promoción que se enfoca en este grupo etario. Se enfoca particularmente entre los 14 y los 24 años. Ese es el público objetivo del programa de salud mental que venimos impulsando desde el Ministerio, que empezamos este año y que obviamente con estos casi 2.4 millones de dólares, de aprobarse el proyecto de rendición en el Senado, se aprobó en el Senado y ahora volvió a diputados porque tuvo alguna modificación, obviamente va a escalar
en su alcance. Sabiendo todavía que para lo que es 2024 y 2025, porque el presupuesto viene para esos 2 años de ejecución, todavía es en un alcance que no es territorial de todo el país, ¿no? Estos 7 centros van a poder dar respuesta en 7 puntos del país, 4 de ellos en el interior, 3 en el área metropolitana, pero naturalmente van a ser un insumo que habrá que medir, evaluar y ver eventualmente en un próximo periodo de gobierno si es una política pública a escalar a nivel país. Nosotros estamos muy entusiasmados y con muchos recursos técnicos a la hora de justificar por qué. Y de hecho por eso fue considerado este proyecto en el marco del proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, que lo hablábamos a la interna del Instituto, es un hito importante para el Instituto en sí, poder haber puesto sobre la mesa un proyecto construido en acuerdo con otros organismos, pero impulsado por nosotros y que haya sido considerado a ese nivel. Pero sin dudas, el desafío es la ejecución de esto. El desafío es la puesta en marcha y eso es en lo que hoy estamos trabajando. Nosotros, con el Ministerio de Salud, con la Dirección de Salud de la ANEP, con el equipo de ACE, con el equipo del INAU. Eso es toda una política intersectorial, una palabra que a veces decimos mucho, pero que después en la práctica es difícil de llevar a la cancha. Pero nosotros de alguna manera nos tenemos fe y sabemos que vale la pena intentarlo e ir por esa línea y es a donde estamos yendo. Bueno, muy bien. Queda un minuto, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta concreta. Montevideo e interior, si hay alguna diferencia sustancial. No son diferencias sustanciales en términos generales, pero sí en algunos indicadores se ven diferencias. Una de las que el informe es largo, los invito igual a los que tengan más interés en profundizar a visitar la página web del Instituto, inju.gu.uy, allí está publicado el informe, está publicado también todas las bases de información, esas no son para el público en general, pero sí para algún grupo de investigadores que capaz que está al aire y lo ve, sepa que está eso disponible, pero sí, por ejemplo, en la dimensión del trabajo hay algunas diferencias, sobre todo en el acceso al primer empleo, en las características del primer empleo que difieren en función de si es interior o Montevideo. Y otra cosa interesante es porque el retraso para tener su primer hijo, eso puede tener muchas explicaciones detrás, ¿no? Y que supondría un análisis sociológico muy interesante. Lo dejamos para otro día. Exacto, lo dejamos para otro momento, sí, porque tenemos que cerrar por aquí. Agradecerle a nuestros amigos de La Bacha por el cafecito de todas las tardes, como siempre, y agradecerle entonces a Felipe Polié, director del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer estar por acá. Muy bien. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes. Chao, chao. Entre la nieve y el sol.